¿Te ha pasado que no puedes dejar de pensar en alguien? Y aunque ya no estés con esa persona y ya la quieras soltar, aunque tal vez sea alguien que acabas de conocer y esto no te hace nada de sentido. ¿Te ha pasado esto? Yo soy Verónica y esto es Brújula de Vida. A ver, cuando alguien ocupa espacio constantemente en nuestra mente, no habla tanto de la otra persona, pero sí habla mucho de lo que se está moviendo dentro de mí. ¿Y de qué nos habla? De tus emociones, de tus anhelos y muchas veces de algo que todavía no ha sido sanado. Y es que no importa cuánto tratemos de hacer otras cosas para distraernos o tratemos de poner nuestra mente o nuestra energía en otro lugar para no obsesionarnos y dejar de pensar en eso que estamos evitando, que por cierto, entre más lo evitamos, más fuerte se vuelven esos pensamientos. Cuanto más lo racionalicemos, lo tratemos de entender con la mente, esa persona más va a volver. Y justo en este episodio quiero hablar de eso. Y no desde la obsesión, que se puede convertir en una obsesión, sino más bien desde la emoción. Porque no necesariamente es debilidad, es locura, ni tampoco es idealización romántica. Lo que yo creo es que la mente nos insiste cuando nuestras emociones todavía no han sido entendidas. Entonces, más bien, esa otra persona se convierte en algo muy simbólico. Esa persona se convierte propiamente en un símbolo, no de quién es, sino de lo que esa persona representa para mí, de lo que deseo, de lo que siento que me falta o de aquello que anhelo experimentar. Y esto puede estar consciente o inconsciente. Entonces, pensar en alguien no significa que esa persona esté pensando en mí, pero sí es una señal clara y absoluta de que hay emociones activas. Y es que emociones significan justo eso, energía en movimiento. Entonces, si me genera una emoción que ni siquiera sé qué es ni qué hacer con esto, claramente es el indicador de que hay temas abiertos, de que algo sí, de hecho, se está moviendo acá adentro y que hay necesidades emocionales que muy probablemente todavía no he atendido. Entonces, nuestros pensamientos no insisten porque sí, insisten cuando hay algo que pide ser mirado. Y muchas veces esa insistencia es un espejo, es una muestra de lo que nuestro corazón realmente necesita o de lo que está anhelando vivir o de lo que tiene que sanar, porque probablemente es algo que todavía me duele. Desde la astrología, por ejemplo, cuando volteamos a ver a nuestra luna, sabemos que la luna guarda nuestras memorias más profundas, las formas en las que aprendimos a vincularnos, a sentirnos seguras, a recibir amor, el trauma, las experiencias traumáticas que hemos vivido e inclusive esos encuentros que han sido trascendentales en nuestra vida, que han dejado una huella importante a nivel emocional. Entonces, la luna nunca se engancha a personas, se engancha a sensaciones, a emociones. Por ejemplo, cuando tú extrañas a alguien, no es que extrañes a la persona o al sujeto en cuestión, extrañas más bien cómo te sentías estando con esa persona. La luna o nuestro mundo emocional no se engancha nunca a la persona, se engancha a esas sensaciones que nos generaban, a esas emociones que nos generaron, que además dejan como una impronta en la memoria emocional. Eso es lo que extraña. Entonces, ahí, en lo que sientes y no en la otra persona, está la verdadera respuesta. Cuando llega alguien de repente, de la nada, sin que me avisen, y activa mi luna, no activa solo el presente, activa heridas antiguas, eso que siempre ha estado ahí. Me activa necesidades emocionales no resueltas. Y además, por supuesto, también los patrones que viven en mi inconsciente, porque la luna también, by the way, me habla de esto, de mis patrones emocionales y del inconsciente. Por eso, pensar en alguien o cuando no podemos dejar de pensar en esa persona, no significa que esa otra persona también esté pensando en mí. Más bien es una señal clara y más que evidente de que hay algo que se está moviendo acá adentro y que probablemente es una herida que está pidiendo mucha atención o una necesidad que no ha sido nombrada o una emoción que no he encontrado lugar, que no he podido integrar o algo que tenía bajo de la alfombra, ya es momento de que salga. Y más cuando estamos en una temporada de eclipses, como por ejemplo la de este momento, en donde suceden cosas por destino, vienen experiencias que tenemos que transitar, porque estamos en un periodo de prueba, estamos en examen, y en el examen aplicas los conocimientos aprendidos. Ya estudiaste, ahora hay que aplicar
En temporada de eclipses, todas esas lecciones, todo eso que ya aprendimos, se ponen en práctica. Y aquí, y me encantan las temporadas de eclipses porque es donde me doy cuenta qué tanto ya sané esto que según yo ya había sanado. Qué tanto ya superé esto que según yo ya estaba resuelto o ya estaba superado. Porque generalmente lo que sucede en temporada de eclipses es eso que creías que ya estaba listo, que ya no te causaba nada, eso que creías que ya estaba sanado, superado, vuelve. Y vuelve justamente para que veas que no tanto como tú creías, o que aquí hacen falta ciertas cosas todavía, que aquí hay que hacer trabajo. Entonces, esos pensamientos y nuestros pensamientos no insisten porque sí, insisten cuando hay algo que necesita ser comprendido. Y muchas veces esas personas se vuelven un espejo que nos está mostrando más bien lo que nuestro corazón realmente anhela. Y por supuesto también aquello que todavía nos duele, que todavía está como pendiente. Por eso más que preguntarte, ¿por qué no puedo dejar de pensar en esta persona? Una pregunta mucho más honesta sería, ¿qué herida se activó en mí? ¿Qué emoción despertó esta persona? ¿Y qué parte de mí está buscando sentirse segura, sentirse vista, sentirse amada, sentirse validada? Esas serían preguntas mucho más honestas. ¿Qué emoción despierta esta persona? ¿Me genera angustia? ¿Me genera preocupación? ¿Me descoloca? ¿Me saca de mi centro? ¿Me genera miedo? ¿Me genera tal vez emoción? Y es que también en temporada de eclipses llega lo que ya nos toca vivir. Lo que estábamos evitando viene. Hay un momento en el que el destino nos alcanza y entonces eso que estábamos evitando viene a nuestra vida. Es necesario que transitemos este tipo de encuentros, por ejemplo, y más si estábamos evitando ciertas cosas que necesitan ya sí o sí ser vistas y resolverse. Entonces, pensar en alguien que puede indicar, por ejemplo, nuestras necesidades no atendidas, necesidades emocionales, nuestros deseos reprimidos, todas esas partes de nosotros que alguien viene y las activa, las despierta. A lo mejor yo las tenía abajo de la alfombra y salen. A lo mejor yo las tenía apagadas y alguien las prende. Alguien le prende el switch. Esa persona funciona más bien como espejo. A veces no es esa persona a la que no puedo soltar o a la que estoy aferrada. Es la versión de mí que apareció con esa persona. ¿Y aparece cuándo? Cuando, por ejemplo, estoy en un proceso de transición, si yo estoy queriendo convertirme en esa nueva versión o en esa versión mejorada de mí misma, o si estoy queriendo cambiar muchas cosas, tanto a nivel interno como externo, si yo estoy queriendo convertirme en otra persona, si yo estoy cambiando de piel, estoy en una fase de transición y muy probablemente es necesario que atraviese este tipo de experiencias, para que entonces sí me convierta en esa persona. No podría convertirme en esa persona que tanto anhelo ser sin antes revisar esto y sin antes integrar esto. Claramente, este tipo de cosas suceden en nuestros encuentros cuando algo se está moviendo. Son como estas pruebas del destino, de la vida, antes de el gran salto, antes de que lo que estamos anhelando o queriendo suceda. Si yo estoy manifestando mi alma gemela, si yo estoy queriendo encontrar a The One, si yo estoy queriendo casarme, si yo estoy queriendo encontrar al amor de mi vida, por ejemplo, probablemente esta versión con la que vivo hoy no hace clic, no hace match con esa versión que yo quiero, con esa versión que estoy anhelando. Para que yo me encuentre, inclusive energéticamente, con esa persona, necesito haber transitado esto. Necesito tener resueltas estas partes. Necesito tener revisadas estas heridas. Necesito tener conciencia de estas cosas que me están impidiendo que entonces sí yo encuentre al alma gemela o que entonces sí yo manifieste el amor de mi vida. Y más aún cuando sabemos o sentimos, porque esto a veces creo que se siente, que una etapa se está cerrando. Cuando estamos cerrando ciclos, cerrando etapas, sentimos que hay algo que se está moviendo, que hay otras cosas que necesitan suceder, que hay otras cosas que van a suceder. Se siente el cambio, se ve, se percibe cuando está viniendo, cuando eso está por venir, cuando eso está por llegar. Lo mejor que puedo hacer es fluir y tengo que terminar de cerrar con esa versión para convertirme en esta nueva versión que entonces sí se alinee por afinidad de forma con lo que estoy envisionando que quiero llegar a ser. Y si esta persona se apareció en mi película en este momento, invariablemente es por algo. No es nada más porque sí, así como los pensamientos recurrentes, no son nada más porque sí. Ahora,
Otra cosa importante es que estos pensamientos recurrentes no piden acción inmediata, más bien piden comprensión. ¿Esto qué quiere decir? Que no todo pensamiento es una señal para ir a buscar a alguien, más bien es una señal para escucharte. Esa es la señal. Entonces, no tengo que ir a buscar a alguien, no tengo que volver, porque ¿qué emoción aparece cuando pienso en esta persona? Me estoy observando lo que sucede cuando pienso en esta persona, cuando siento que no sé qué es esto, pero tal vez es una señal. ¿Qué partes de mí se están más bien activando con eso? ¿Y qué necesidades siguen ahí sin atender? ¿Qué me está recordando esta persona sobre mí? Esa sería la pregunta clave. Pensar en alguien no significa que tengas que irle a escribir, que tengas que actuar, que tengas que moverte, porque a lo mejor allá afuera no está pasando nada, pero tal vez yo voy a ir a hacer que suceda, yo voy a dar el paso, yo le voy a hablar. No, lo que sí significa es que hay una emoción que todavía no he escuchado. Si nuestra luna nos tratara de dar un mensaje, no sería para nada que nos aferremos a esa persona, a esa situación o inclusive a ese encuentro, sino más bien nuestra luna nos diría que nos entendamos, porque cuando nos entendemos, esos pensamientos dejan de insistir, porque entonces ya sé que necesito. Por eso siempre lo digo y no me voy a cansar de repetirlo nunca, si algo nos da la luna es inteligencia emocional, porque entonces voy a tener esa sabiduría, uno, de cómo maternarme, porque claro, decir, bueno, te toca maternarte suena bastante fácil, pero a la hora de la práctica te das cuenta de que no es tan fácil como tú creías, porque nadie nos enseña a darnos amor, querernos, a tratarnos bien, a solventar esas necesidades emocionales, nadie nos dice cómo hacerle. Es un poco prueba y error, pero si yo conozco mi luna, voy a saber qué necesito y eso me gana más del 50% del camino que tengo que transitar. Eso me da no nada más el conocimiento, no nada más la información de la luna, sino la inteligencia emocional que necesito para transitar esta prueba y este examen que se me está presentando justo ahora. Eso es lo que me da a conocer mi luna. Por eso es tan importante, es clave, porque entonces sí voy a saber qué es lo que necesito para atender esto. No se va a quitar solo, no se va a resolver solo. Puedo tratar de esconder, lo puedo tratar de evadir y el destino va a volver a venir por mí en algún momento. El destino te alcanza, el destino nos alcanza en algún momento. El retorno de lo reprimido es implacable, va a volver también en algún momento. Lo mejor que podemos hacer es conocer a nuestra luna y saber qué necesita. Bueno, las próximas semanas voy a seguir hablando de estos temas, así que si tienes alguna temática en particular que te gustaría que toque en estos episodios, déjamelo aquí abajo en comentarios. Hasta la próxima.